Bueno, ahora sí, bienvenidos a todos. Un aplauso para ustedes. Bueno, la verdad es divino Tucumán. Agradezco a todos la energía, impresionante. La idea acá es, vamos a partir de la base. ¿Para qué nosotros hacemos música? ¿Cuál es el rol del artista? Bien, yo creo que nosotros hacemos música para sacar nuestras emociones, para exteriorizar algo que tenemos adentro. Fíjense, veámoslo de otra forma. ¿Por qué ustedes escuchan la música que escuchan? Al revés. Les pregunto no por qué hacen música, sino por qué escuchan la música que escuchan. Seguro escuchan la música que escuchan porque les gusta emocionalmente. El primer filtro es emocional. Escuchan una música de, uy, qué bueno esto, y después te pones a analizar los recursos compositivos y decir, pará, el bajo está haciendo una segunda inversión, mira el contrapunto, el oboe está haciendo la tercera. Pero al principio, el primer filtro es emocional. ¿Te llega emocionalmente o no te llega? Si te llega y te mueve emociones, decís que bueno, y ahí te pones a analizar técnicamente qué está pasando. El primer filtro es emocional. Entonces acá tenemos nosotros un tema. El sistema que yo propongo es cuantificar las emociones. Esto parece loquísimo porque nosotros no tenemos todavía un medio electrónico, digamos, de laboratorio para poder proyectar las emociones que estamos sintiendo, como si yo tuviera un cable conectado al pecho y que me puedan ver las emociones que siento en un display. No tenemos eso. Entonces uno dice, ¿cómo podemos hablar de emociones si no podemos comprobarlo con algo, digamos, preciso, para decirlo de alguna forma? Entonces es muy interesante que el tema de las emociones un poco pasa también como con el yoga. Uno se tiene que permitir entregarse a esa experiencia. Si uno se cierra y dice, yo no siento ninguna emoción, yo no siento, ¿cómo comprobás que yo siento? Y uno ya está cerrado, no va a sentir nada así. Es como que yo te diga, sentémonos a meditar y vas a encontrar paz meditando, y vos te sentás y decís, yo no encuentro nada, ¿dónde está la paz? Yo no encuentro paz. Bueno, pero tampoco le estás dejando vos a la paz que entre, digamos. O sea que en algún punto, a veces la experiencia directa puede llevar a que uno, si está muy mentalizado en que es imposible hablar de las emociones desde un punto de vista empírico, ya se cierre. Y eso no es un problema para la demostración empírica porque ahí puede aparecer la prueba con un tercero. Entonces yo ahí sí digo, muchas veces he hecho esto, que decir, bueno, agarremos a una persona que pasa por la calle, random, y preguntémosle a ver si siente que esto es más dulce. Si esto es más dulce o esto. ¿Tiene alguna duda que alguien diría que esto es más dulce? No. ¿Y eso qué significa? Que más o menos sentimos igual las emociones. Uno dice, ¿cómo puede ser que sintamos igual las emociones? Ahí está el primer punto. Todo se globalizó. Cualquier libro de hace 100 años no nos sirve. No podría haber visto esto. Pero no porque no lo haya visto por idiota, porque era otra realidad. No estaba todo conectado como está hoy. Antes era todo más cada cosa de su cultura. Me voy mucho más atrás, 1000 años, 2000 años, 500 años. No había medios de comunicación, no había internet, ni siquiera había aviones, no había nada. ¿Cómo se conectaba un chino con un paraguayo? ¿Cómo llegaba la música de China a Paraguay? ¿Cómo llegaba la música de Finlandia a México? ¿Se entiende lo que digo? ¿Cómo llegaba la música de Rusia a Chile? No había internet, no había electricidad, no había avión, no había barco. Cada cosa era más de su cultura. Los países más fríos hacían su música con las cosas que tenían en su hábitat, se vestían con las cosas que tenían en su hábitat. Esa era su cultura. O más hermética, más aislada. La gente de otra cultura, en un bosque, hacía en una selva música con los elementos que tenía a mano, se vestía con los elementos que tenía a mano, etc. Hoy en día está todo más conectado. Todos más o menos nos vestimos igual, vivamos acá, en Chile, sí, o en Rusia, estamos todos con remera, con jean, nadie más va a cazar el animal que vive por su zona y hace las pieles con eso y los instrumentos con eso. Todos compramos la misma guitarra, chinas o de donde vengan, afinadas con la misma. Sí, está todo redondeado. Y las emociones también es parte de eso, no es que las emociones está todo metido en la misma burbuja. Por eso mismo, fíjense, los músicos de cine. Fíjense si no hubiera cierta normalización emocional, ¿qué sentido tendría que un director de cine contrate a un músico de cine? El director de cine le encarga una emoción al compositor. Le dice, la primera escena tiene que ser triste. Pero no alcanza con decir triste. Hay después una graduación en cada emoción que nosotros hablemos.
uno ahí le pregunta, ¿qué tipo de tristeza querés? Le pregunta el compositor al director. Y entonces, ¿qué tipo de tristeza? ¿Una tristeza suave? ¿De tristeza de, no sé, me fue mal en un examen? Una cosa suave. ¿Una tristeza más pesada? Decir, no sé, me divorcié de mi pareja después de 8 años, tengo el corazón destrozado. ¿O una tristeza más pesada de decir, no sé, se murió un familiar cercano? Y ahí uno dice, no, para tanta tristeza no, más o menos como el segundo punto. Y el compositor sabe que combinar un poco intuitivamente, un poco por técnica, sabe que combinar para generar esas emociones después en el público. Y finalmente el público que ve la película, al fin y al cabo, siente esa tristeza. Si no fuera así, el director, bueno, lo despediría al músico, no lo contrataría más. Imagínense si le encargan una música triste y al fin y al cabo el compositor hace que todo el cine piense que es una comedia, falló el compositor. O sea, entonces, de alguna forma el compositor sabe cómo manipular las emociones del público. La pregunta es por qué todavía eso no está cuantificado. ¿Por qué algunas cosas puede uno deducirlas y otras quedan como medio es intuición del artista? Primer punto, para cuantificar emociones tenemos que... ¿Qué significa cuantificar emociones? Que nosotros podemos decir más o menos con precisión qué emoción produce cada evento en la música. Y entonces el primer punto es decir cuántos eventos están incidiendo en la música. Porque nosotros sospechamos que es imposible cuantificar las emociones de la música porque hay tantas cosas que el ruido del violín te da otro ruido distinto al trombón. Entonces tenés el timbre, pero depende del pulso. Si el pulso es alto o bajo es otra emoción. Pero depende del ritmo. Si toca semicorcheano, lo mismo que toque, no sé, quintillo. Pero también depende de la armonía, pero también depende del registro. Entonces parece como que nos volvemos locos. Decís, hay tantas cosas que ¿cómo vamos a tener un control de todo esto? Bien, lo primero de todo es que tenemos que observar que no tenemos un sistema de observación de la música. Viene la música sonando, nos encuentra a nosotros y nosotros no tenemos una especie de grilla o alguna especie de coordenada o sistema para observar a la música. Entonces viene la música y nosotros agarramos o ponemos el foco en lo que más o menos nos llame la atención. Entonces justo te llamó la atención del cantante y dijiste, mira la voz, y te olvidaste de poner el foco en la densidad, en el contrapunto, en la intensidad, en miles de otras dimensiones. Te llamó la atención, no sé, el baterista que hacía algo, mira el tema, y te olvidaste de poner el foco, ¿sí?, en otras dimensiones. Entonces nosotros tenemos que tener ya de entrada un sistema de observación técnico de la música. Ahí entra el sistema de las 14 dimensiones, que ya lo extendía a 18 dimensiones en el segundo libro. En el primer libro está en 14 dimensiones.